¿Cómo se originó el pecado y el mal? Amigo y amiga que me escuchas, la Santa Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, nos dicen de la siguiente manera: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, de esta manera muy breve, la Santa Escritura nos informa acerca de cómo fue que se originó el pecado y el mal. Pero si te das cuenta, es una forma muy breve. Nosotros quisiéramos más detalle para entender más a fondo cómo fue que se originó la maldad en el universo. ¿Cuál fue el origen del pecado, de esos sinsabores que nosotros estamos viendo hoy, de todas las tragedias, de todos los problemas que se ven en este mundo? ¿Cuál es el origen? ¿En quién se originó tanta maldad, miseria, dolor, enfermedad y muerte? Pues te cuento que el libro Historia de la Redención, en su primer capítulo, tiene una ampliación justamente de este pasaje que recién acabamos de leer. Así que te invito a que te quedes a escuchar esta emocionante lectura y descripción de este suceso que marcó el resto de estos años que hemos vivido en esta tierra de tanto dolor y sufrimiento. Quizás después de estas temáticas muchos podrán explicarse que realmente el mal está pues en el gran archienemigo de Dios, de tal manera que no culpemos a Dios por las cosas malas que se ven. ¿De acuerdo? Muy bien. A esta sección podemos llamar la caída de Lucifer. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Así es, mi amigo y amiga. Aquí, en estas pocas palabras, se puede sintetizar el origen del mal en el universo y de manera especial en este mundo. La envidia de parte de Lucifer empezó a carcomerle gradualmente. Yo creo que es una excelente definición de ese origen, aunque para nosotros sigue siendo algo pues misterioso saber cómo un ángel excelso, perfecto, cómo es que ese ángel bueno empezó a abrigar esos sentimientos malignos. Pero dice aquí que fue gradualmente, no sabemos cuántos años, si podemos contar esto, no sabemos cuánto tiempo tomó para que se formara y se suscitara esa envidia. Creo que esta es una gran lección para todos nosotros. Es posible que todos hayamos experimentado este sentimiento tan maligno como es la envidia. Ya tú sabes, en el momento en que sientas envidia por el éxito de alguien, porque otro tiene algo bonito, debes identificar que ese sentimiento no es de Dios. Ese sentimiento está identificado con Lucifer. Por lo tanto, en ese preciso momento que tú sientas la envidia, dile: Señor, reprende este sentimiento que tengo en mi mente y corazón. Esto es de Satanás, yo no quiero nada del reino del mal.
Pídele al Espíritu Santo entonces en esos momentos que te ayude a vencer para que pues esté lejos de ti ese sentimiento tan, pero tan nefasto. Así que gradualmente fue que se fue engendrando el mal en Lucifer. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Sí, por eso tú ves que allí aparece en el texto bíblico el nombre Miguel, ¿de acuerdo? Miguel es de origen hebreo en sí, la palabra, y entonces significa quien como Dios. Quien como Dios. Y el nombre Miguel, dado como podríamos decir, un sobrenombre para el Hijo de Dios, pues aparece normalmente en el contexto de batalla, en el contexto de guerra, cuando el Hijo de Dios sale a defender los intereses de la deidad. Y sale como comandante en jefe de las huestes angelicales. Entonces, por eso tú ves que Apocalipsis 12 utiliza el nombre Miguel para el Hijo de Dios. Así que este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angelicales. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Qué gran ejemplo de obediencia tenemos aquí. Aquí tenemos al Hijo de Dios modelando cómo necesitamos ser los hijos de Dios. Los hijos de Dios necesitamos ser obedientes en todo lo que Él ha dicho. Por supuesto que nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, una naturaleza de oposición, resistencia y contrariedad hacia la ley de Dios. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía, ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él? Si te das cuenta, amigo y amiga, este es el egoísmo en persona. Si te das cuenta, el origen del pecado y el mal está en el egoísmo, en el egocentrismo, en hacer del yo una figura fenomenal, en hacer del yo una figura que tiene que ser reverenciada, exaltada, aprobada, aplaudida por todos. Qué terrible es que nosotros como seres humanos compartimos esa tendencia de Lucifer
a ser egocéntricos, egoístas. Por eso en el cristianismo, en el Evangelio de Jesucristo, aprendemos a desprendernos del yo, aprendemos a someter, a sojuzgar al yo, ese yo egoísta, ese yo egocéntrico que quiere que todas las cosas sean como uno dice, que las cosas sean a favor de uno, que toda la gente esté de acuerdo con uno, que uno sea el privilegiado, el aplaudido, el que esté de primero y todos los demás allá en segundo lugar. Ese egoísmo es una de las grandes o uno de los grandes desafíos que tenemos como hijos de Dios. Como humanos, como creyentes, luchar contra el yo, contra el ego. Y no sea el ego el exaltado, sino el Señor Jesucristo. Él sea siempre entronizado en nuestras vidas. No yo, sino Él. Lucifer salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era Él mismo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a Él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que Él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido, y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Ay, mi querido amigo y amiga, aquí tú tienes el comienzo de la gran rebelión en el cielo. Eso justamente que leímos al inicio, de que el dragón, Lucifer, Satanás, se rebeló contra Dios en el mismísimo cielo. Es aquí justamente donde tú encuentras una ampliación a esa rebelión, ¿sí? Lucifer se presentó ante los ángeles como un líder sindical. Se presentó como un abogado que estaba velando dizque por los derechos de los ángeles. Se presentó dizque siendo el líder de ellos en asuntos de exigir que se les cumplieran derechos que supuestamente Dios estaba pisoteando. Todo era una gran mentira para hacer él su voluntad, para hacer su voluntad y para ser él el centro de atención. De esta manera y de manera sediciosa, Lucifer convocó a los ángeles para rebelarse contra el mismísimo Dios del cielo. Aunque esto parezca de película, pero realmente eso es lo que está diciendo la Biblia, que Satanás y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, impíos, insurrectos, rebeldes, renuentes y desobedientes, se levantaron contra el mismísimo Dios. Así que hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad
hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Así es, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí tenemos al primer gran disidente. Un disidente que estaba disconforme con la autoridad, con el orden establecido, que no le gustaba que las cosas sucedieran de manera distinta a como él creía. Así que aquí tenemos el primer gran disidente, rebelándose contra la autoridad, contra el liderazgo que Dios había establecido en manos de su Hijo. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. No sé si tú estás claro con lo que significa, lo que implica esa palabra servilismo. Servilismo significa servir ciegamente a una autoridad. Ciegamente, como quien dice, sin razonar, sin detenerse a considerar. Él acusó a los ángeles de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería realmente de libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Mira, aquí tienes al primer anticristo, ¿sí? Aquí tienes al primer anticristo. La palabra anti significa en contra de y también significa en lugar de. Así que aquí tienes a Lucifer en contra de Cristo e intentando colocarse en lugar de Cristo, porque el comandante en jefe de las huestes celestiales era Cristo, aquí llamado Miguel en la Biblia. Pero ahora Satanás dice, no, que no sea el Hijo, voy a ser yo el comandante en jefe de todos ustedes. Así que aquí tienes al primer anticristo. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como Él mismo. Bueno, exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Gracias a Dios, dentro de esa hueste celestial hubo ángeles leales. Hubo ángeles leales que intentaron mostrarle desde la plataforma y el nivel de ellos que como ángeles estaban conformes, estaban contentos con el gobierno de Dios y que lo que Lucifer y los otros rebeldes estaban haciendo estaba realmente mal, muy mal, y que debían reconsiderar su forma de pensar. ¿Cómo continuó este conflicto? ¿En qué forma detonó esta rebelión? Pues ese será el tema de nuestro próximo programa, al cual desde ya te invito a que no te lo pierdas. Por ahora, gracias por tu atención, mi querido amigo y amiga. Que el Señor te bendiga.